Buenas noches, queridos hermanos de alabanza. Buenas noches, Renovación Unida. Saludamos también a nuestros hermanos al Rosario Católico en oración. Así que hoy pues vamos a continuar con nuestras enseñanzas, como les había prometido, hablarle acerca de la Eucaristía. Pero el tema es sumamente amplio y hoy vamos a hablar solo de dos partes, ¿sí? En una primera parte, la Eucaristía como acción de gracia, y en una segunda parte, la Eucaristía como comunión con Cristo. Así que vamos a remontarnos al Antiguo Testamento. Ustedes saben que pues la Sagrada Escritura está dividida en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Y que Jesucristo como tal vino a darle plenitud a lo que fue un don para el pueblo escogido por Dios, es decir, el pueblo de Israel, que fue aquel pueblo que el Señor eligió para el plan de salvación de la humanidad. De manera que en el Antiguo Testamento nosotros vemos un pacto, una alianza a través de un hombre elegido por Dios llamado Moisés. Moisés pues fue llamado para liberar a ese pueblo del Señor, a ese pueblo escogido, liberarlo de una esclavitud que este pueblo duró pues unos 400 años esclavizado, precisamente por la desobediencia. Si el pueblo pues hubiera sido siempre fiel a Dios, pues no tiene que pasar esta circunstancia. Más aún, el Señor permite que el pueblo de Israel pues pase por este trance por más de 400 años siendo esclavo de Egipto, ¿sí? Para el Señor entonces liberar este pueblo, pues atravesar el Mar Rojo con gran poder y gloria. Este pueblo liderado por Moisés, que viene siendo como el gran libertador en aquel tiempo, pero una prefigura, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ya de lo que vendría siendo Cristo en el Nuevo Testamento y Rey de una vez para siempre. De manera que a este pueblo, ya después que fue liberado y fue instruido en el desierto, pues el Señor le entregó una ley que contenía 10 mandamientos, los cuales pues estos mandamientos tenían que ser pues obedecidos, tenían que ser cumplidos por el pueblo a rajatabla. Entre ellos está el mandamiento de la ley del sábado, que más adelante vamos a ver cómo Jesucristo cambia algunos mandamientos, ¿sí? Cómo Jesucristo
cambia algunos mandamientos. No abole la ley, sino que Jesucristo le da perfección. Jesucristo, pues, Él mismo lo dice en su palabra, no he venido a abolir la ley, sino a darle perfección. De manera que vamos a ver en esta primera parte cómo nosotros, pues, nos damos cuenta de que la Eucaristía no es un invento del Papa, no es un invento de los sacerdotes, no es un invento de un hombre, sino, pues, la Eucaristía se define, tiene varias definiciones. Por ejemplo, la Eucaristía como el cuerpo de Cristo, la Eucaristía como el pan consagrado, la Eucaristía como el que nos guía, el que nos alimenta, la Eucaristía pan de vida, la Eucaristía acción de gracias y ofrenda. Precisamente vamos a ver, pues, la Eucaristía como acción de gracias y nos vamos a dar cuenta, pues, que nosotros, los cristianos, pues, arrastramos, pues, precisamente heredamos de los israelitas, heredamos la Eucaristía, que es, pues, una acción de gracias, ¿sí? Así que vamos a leer a Levítico, capítulo 7, versículo 11. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento con relación a la Eucaristía. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levítico capítulo 7, versículo 11 y siguiente. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levaduras, amasados con aceite, tortas sin levadura, untada con aceite, y flor de harina amasada y embebida en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de masa fermentada y a lo que se ofrece como sacrificio de comunión para dar gracias. De cada una de esas ofrendas se apartará la porción de Yahvé y será del sacerdote que derrama la sangre de las víctimas de comunión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos, queridos hermanos, vemos que la Eucaristía pues viene precisamente de los israelitas. Como nos dice la palabra de Dios, nos dice en Hebreo capítulo 10, versículo 1, nos dice que la religión de la ley pues contiene una sombra de los porvenir, pero no la verdadera figura de las cosas. Se está refiriendo ya en profecía al sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Amén.
Y también pues algunas cosas que el Señor Jesús pues cambia. Por ejemplo, Jesús que dice que no ha venido a abolir la ley, hay cosas que cambian. Porque si nosotros vemos, pues cuando se ofrece el sacramento de la Eucaristía, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando el sacerdote pues está consagrando el pan, se ve que se hace con pan, ¿verdad? Y se hace con vino, pero no se derrama la sangre de un animal como se hacía pues en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento que el sacerdote derramaba la sangre, porque el sacerdote pues, el sacramento del sacerdocio es un don para ofrecer ofrendas a Dios y dones. El Señor, así como cambió pues el rito antiguo de la ley, pues con relación a la Eucaristía, en este contexto, también cambia el sacerdocio. ¿Sí? Un sacerdote diferente en donde va pues a ser ordenado según el rito de Melquisedec. Melquisedec, quien fue un gran rey de Salem, quien pues al bendecir al patriarca Abraham, pues ofreció pan y vino. Pues desde aquí, queridos hermanos, pues es que los israelitas pues ofrecen, ¿sí? Lo ofrecían anualmente lo que era este sacrificio, ¿sí? La cena de Pascua. Por eso, en la cena, un día antes para la Pascua, es que el Señor se reúne, ¿verdad?, con sus apóstoles, como lo vamos a ver más adelante. El Señor se reúne con sus apóstoles y instituye dos sacramentos: el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del nuevo sacerdote. Aquel sacerdote que ya no va a ofrecer pues un animal como cordero, como lo hacían los israelitas. ¿Por qué? Porque Jesús ya se entregó como el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero pues que hizo un solo sacrificio, ¿verdad? Palabra esta de confusión de nuestros hermanos esperados. El Cordero de Dios se inmoló, ¿sí? Fue entregado por la salvación de los hombres, ese solo sacrificio. Pero vamos a ver cómo Jesús entonces da a conocer pues que Él no se iba a ir, sino que se iba a quedar, ¿verdad?, en un pedazo de pan y en un poco de vino. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 57, como el Padre que vive me envió, así también quien me coma tiene vida en mí, dice la palabra. Además nos dice también en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 56, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Queridos hermanos, para nosotros permanecer en el Señor, tenemos que comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Amén. Porque el cuerpo y la sangre de Cristo es lo que nos hace pues vivir en comunión con el Señor. Nos hace vivir pues esa realidad, nos da fuerza, nos da vida, nos impulsa a mantenernos firme y confiado en que Jesucristo pues nos va a resucitar el último día. De manera entonces que si nosotros vamos y leemos la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, versículo Primera de Corintios, capítulo 10, pues vamos a ver cómo, bueno, precisamente en el capítulo 10, en el versículo 16, vamos a ver cómo San Pablo define la copa, ¿verdad?, que el sacerdote bendice y levanta, donde se quedó la sangre de Cristo, cómo San Pablo la define como comunión con la sangre de Cristo. De igual manera, el pan, pues, que se nos da, que nos hace uno en Cristo, a lo que comemos de ese pan. Amén. Vamos a leer, pues, la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 15 en adelante. Pablo les dice a los corintios: les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que hoy voy a decir. Cuando Pablo dice les hablo como a personas sensatas, está diciendo a personas que tienen razonamiento, a personas que entienden, a personas que son precisamente pues humildes, que se dejan llevar, ¿verdad? Se dejan guiar por lo que Jesucristo dijo. Persona que está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. No como dijeron los fariseos cuando Jesús les dijo: yo soy el pan bajado del cielo. Nos dice la palabra que ellos empezaron a murmurarlo, ¿sí? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, nos dice que ellos empezaron a murmurar y Jesús se dio cuenta, ¿sí?, de esto. Y ellos decían: no es el hijo de, este es el hijo de José. ¿Cómo viene a decir que ha bajado del cielo? Hermanos, los hermanos, pues, judíos, que son los mismos, pues, fariseos, ¿sí? Son los mismos descendientes de Israel, pero que fueron tercos. Por eso la palabra dice: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Es por esto, queridos hermanos, que sigue diciendo San Pablo en la carta a los Corintios, nos dice: la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y dice, sigue diciendo: y el pan que partimos no es comunión con la sangre de Cristo. Hermano, está claro aquí en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16, cómo San Pablo define claramente
pues la copa, el cáliz, ¿sí?, lleno de vino, y el pan sin levadura, el pan partido, lo define como comunión con la sangre de Cristo. Por eso nosotros nos sentimos privilegiados, queridos hermanos, porque la única iglesia, pues, que tiene el cuerpo y la sangre de Cristo es nuestra iglesia católica, queridos hermanos. Hay que mirar, pues, que la Eucaristía como acción de gracia, pues, además de que es un sacrificio en acción, es también una ofrenda. Y vemos, queridos hermanos, por eso ven ustedes que cuando una persona, por ejemplo, cumple años, un cristiano, vamos a mandar una misa en acción de gracias. Vamos a mandar a hacer una misa en acción de gracias. Que una niña cumple sus 15 años, vamos a darle gracia, en acción de gracia al Señor. Es ofrecerle el sacrificio. Que se hizo una construcción, se terminó una obra, vamos a llamar al sacerdote para hacer una misa, una celebración en acción de gracia. Por eso el salmista en el capítulo 116, queridos hermanos, nos dice ya precisamente en el versículo 12, nos viene hablando en profecía. El salmista dice: ¿cómo le daré gracia al Señor? ¿Cómo le pagaré al Señor? Dicen otras traducciones bíblicas. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? El mismo salmista, pues, recuerda precisamente el sacrificio de acción de gracia, que era una ley, pues dice más adelante: te ofreceré el sacrificio de acción de gracia. Por eso la misa también es un sacrificio, ¿sí? Además que es, pues, un sacrificio de alabanza, de adoración, de comunión, de unidad, de fortaleza, pues también es un sacrificio de penitencia y de agradecimiento, queridos hermanos. Y vamos a leer precisamente cómo y de qué manera fue que el Señor, pues, instituyó la Eucaristía. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo primero, y luego vamos a compararlo con el Evangelio de San Juan. San Mateo capítulo 26, versículo 26 al 30. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por mucho para el perdón de los pecados. Queridos hermanos, cómo a tantos le cuesta creer lo que dice el Señor. Cómo a tanto, pues, van caminando por ahí, van recibiendo precisamente la alegría de la primera parte de la misa,
Recuerden, la misa se divide en dos grandes partes: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. La liturgia de la palabra es precisamente cuando se está proclamando la palabra de Dios y se está explicando las escrituras. Por eso vemos que cuando se nos está explicando las escrituras, nuestros corazones arden, nuestros corazones se regocijan, pues hay una conexión entre la palabra de Dios, ¿sí?, el pan de la enseñanza, que es la palabra de confusión de los hermanos separados. Ellos confunden el pan de la enseñanza como el pan de vida que ha bajado del cielo y que se ha quedado, ¿sí?, para que nosotros no solo pues lo contemplemos, sino que también nosotros vivamos por él. Amén. De manera entonces que cuando se nos está explicando las escrituras, pues sentimos ese deseo pues de abrazar la palabra de Dios. Y llegan a nuestras mentes pues los recuerdos que muchas veces nos han alejado de Dios, nos han alejado del camino de Dios, y vamos reflexionando en qué cosa pues le hemos fallado al Señor, ¿sí? El corazón de nosotros se siente ardiente, se siente regocijado. Por eso nosotros vamos a mirar que en esa primera parte es que se quedan nuestros hermanos separados, ¿sí? Se quedan con el ardor de la palabra, se quedan pues con ese regocijo, se quedan con ese fuego, ¿sí? Pero hay algo que le falta, queridos hermanos, que es comer el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor dice claramente: el que no coma y beba mi sangre no tiene vida eterna. Así que vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 y siguiente. Vamos a leer nuevamente acá la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se le aparece y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús de Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él,
lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que Él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, volvieron a hablar de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes, y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? Y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la palabra de bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno a otro: ¿no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, por hoy ya estamos terminando, para luego continuar con este tema tan precioso acerca de la Eucaristía como acción de gracias. ¿Sí? Es importante señalar, pues, en este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 en adelante, que hemos leído acerca de los discípulos de Emaús. Los cristianos, pues, aún no entendían cuando Jesús, pues, de múltiples formas les hablaba, pues, no solo a ellos, sino también a los fariseos, acerca de su cuerpo y su sangre que debían comer para vivir en comunión. Sino que ellos, pues, empezaron a creer después de este acontecimiento. Fíjense que Jesucristo, como era verdadero Dios, no murió, ¿sí? Dice la palabra que Jesús resucitó al tercer día, pero aquí nos dice que Jesús se le aparece a los 2 días a los discípulos de Emaús, y estos, pues, empiezan a creer y a entender
cuando estos discípulos tienen este encuentro, que no solamente pues Jesús parte el pan, pronuncia la bendición, sino que ellos les invitan, queridos hermanos, les invitan a que se quede con ellos, porque la noche estaba cayendo. Quédate con nosotros. Después que ellos ven, ¿verdad? Y lo reconocen. Pero Jesús pues parte el pan y se quedó con ellos. Pero se quedó, queridos hermanos, en el pan. Se quedó en el cáliz. Jesús se quedó ahí. Por eso fue que Jesús les dijo en el versículo 48, les dice Jesús del Evangelio de San Juan, le dice: yo soy el pan de vida, ¿sí? Y les recarga en el versículo 49, sus antepasados comieron en el desierto el maná, pero murieron. De manera que aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que lo coman y no mueran, queridos hermanos. Ojalá y que nosotros podamos entender que Jesús se ha quedado pues en este sacramento, es como un pedacito de cielo, ¿sí? Recuerden lo que nos dice, que ya más detallado, con capítulos y versículos, pues en la segunda parte de la Eucaristía vamos a hablar, es como ese manjar, ¿verdad?, que un rey prepara a sus hijos e prepara, ¿verdad?, la boda de un hijo e invita, pues, a sus invitados, valga la redundancia, y ellos no hicieron caso, ¿sí? En donde el Señor se fue a preparar, pues, manjares exquisitos, manjares opulentos, ¿sí? Vinos exquisitos, pero no comida como la que piensan los testigos de Jehová que van a vivir aquí en la tierra, en una tierra nueva donde hay comida y bebida. Recuerden lo que San Pablo nos dice, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino un estado de gracia. Amén. Por eso vamos a